Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día domingo. Hoy estaremos tomando nuevamente el estudio bíblico en este tema de escatología. No sin antes, pero darles algunos anuncios que tienen que ver con esta próxima semana que estaremos viniendo o llevando a cabo en este mes de abril. Recuerde que los días lunes a las 8 de la noche las damas se reúnen para una reunión de oración vía Zoom, 8 de la noche. Todas las damas de la iglesia están invitadas a participar de esta actividad. Día miércoles, reunión de oración aquí en el local de la iglesia, 19:30, 7:30 de la noche. Día jueves, no se olvide el estudio en el Evangelio de Lucas. Estamos reuniéndonos vía Zoom a las 19:30. Y el día sábado, los niños, los jóvenes y las damas tienen su reunión habitual. Día sábado, desde las 16 horas, inician estas reuniones. Así que estemos pendientes para participar de ellas. Y asimismo, el próximo domingo, a las 10:20 de la mañana, estamos aquí en el local de la iglesia. 10:30 iniciamos la actividad. Bueno, y como les decía, estamos estudiando este tema de escatología. Estamos raspando, simplemente topando este tema superficialmente, pero sí nos ayuda a entender o a tener un panorama acerca de los acontecimientos futuros. Esto es un tema muy importante. La semana pasada habíamos ya estudiado uno de los últimos acontecimientos que sucederán en la tierra antes de la venida del Señor Jesucristo, cuando venga a reinar con vara de hierro presencialmente sobre la tierra y establezca su reino milenial. Todos los eventos catastróficos tendrán lugar en la semana 70 de la profecía de Daniel, acompañado de un gobierno despótico, malvado, bajo la dirección de Satanás. Dos bestias se muestran en el capítulo 13 de Apocalipsis. La primera bestia es el anticristo, que estudiamos la semana pasada, acompañada de una segunda bestia, que es el falso profeta, conformando así un gobierno satánico en tiempos de la tribulación, encabezados por el dragón como el antipadre, el hombre de pecado como el anticristo y el falso profeta como el antiespíritu. Estos tres forman una trinidad de maldad, mentira y destrucción que estará operativa para emitir el juicio de Dios sobre el mundo entero en los 7 años de tribulación. Vamos a topar algunas cosas que vimos la semana pasada a manera de resumen. Y ahí encontramos que la Biblia profetiza la venida de un gobernante perverso del futuro, el anticristo. Uno que tendrá control sobre 10 reyes o 10 gobiernos. Según Daniel 7:8, versículo también 24. Este anticristo, según nos profetiza la Escritura, dice que es uno que ejerce un poder absoluto en el gobierno mundial. Aquí en el apóstol Pablo llama en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Varias características tiene este gobernante. Este gobernante se caracteriza porque maneja el ámbito político y militar. Es el cuerno pequeño que habla grandes cosas, blasfema contra Dios. Se dice a sí mismo Dios y se sienta en medio de los mares, es decir, de las naciones, como un gobernador. Este obtiene poder y todos aclaman a la bestia. Y Apocalipsis capítulo
13, el versículo 4, dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esa es la manera que aclaman a este hombre de pecado. Y la Escritura nos muestra rasgos tan marcados con poder. Este es el superhombre de Satanás, de el dragón. Este hombre, con todo su carisma, autoridad, poder y convencimiento mentiroso, se presenta delante de las naciones con una capacidad de manejar las cosas que nunca antes se han visto. Este es el anticristo. Es uno que nace del mar de las naciones, es un gentil, según Apocalipsis 17:15, que surge del imperio romano, por cuanto es un gobernante de un pueblo que destruyó Jerusalén, según Daniel 9:26. Toda la autoridad, poder le son conferidos a la bestia a través del dragón. Solo pueden haberse entregado por la majestad soberana de Dios, el Todopoderoso. Porque nada se escapa de la autoridad y del poder de Dios. Él es el único que tiene todo el poder y el único capaz de manejar todo el poder. Así, nosotros llegamos a mirar una segunda bestia, y eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Esta segunda bestia está en relación directa con el anticristo. Está asociado otro personaje con el falso profeta, es decir, dos bestias. El uno, el anticristo. El segundo, el falso profeta, que es lo mismo que la segunda bestia. Vamos a leer nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 13, los versículos del 11 al 18. Y la palabra de Dios dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento de vida a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esta es la bestia. Y el trabajo constante que nosotros miramos de Satanás se encuentra en la mentira, el engaño. El mismo Señor Jesucristo dijo de Satanás que es mentiroso y padre de mentiras, según Juan 8:44, que se disfraza como ángel de luz en 2 Corintios 11:14 y que engaña a las personas. Satanás, desde que hizo su primera aparición en la tierra, en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, hasta su última aparición al final del milenio, que será en el capítulo 20, versículos 7 y 8, Satanás es un mentiroso. Satanás es un engañador.
constantemente trata de confundir a las personas, cegando el entendimiento de los incrédulos. Como dice 2 Corintios 4:4, para que no les resplandezca a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en esta mañana 3 cosas vamos a ver. Vamos a ver el personaje del falso profeta, la autoridad del falso profeta y sus propósitos y sus planes. Vamos entonces, en primer lugar, a observar dentro del pasaje bíblico en el capítulo 13, versículos 11, vamos ahí a estudiar o a observar el personaje o la persona del anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya habíamos dicho que 2 bestias son vistas en este capítulo 13. La primera bestia está en el versículo 1 y este es el anticristo. La segunda bestia observada está en el versículo 13. Este es el falso profeta. Estos 2 personajes son definidos como bestias por su carácter, por su hostilidad o por su bestialidad en su manera de comportarse para conseguir sus propósitos. Alguien que se comporta como una bestia es alguien indomable, alguien incontrolable, alguien salvaje, alguien maligno. La descripción de bestias nos enseña de su actuar, nos enseña su carácter, esa manera feroz y brutal con la que vendrán a cumplir los propósitos de Satanás. A diferencia de la primera bestia que saldrá del mar de las naciones, y la descripción en el versículo 1, que tendrá 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es la primera bestia. Pero la segunda bestia que encontramos en el versículo 11 dice que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esa es la primera diferencia. Sale de las naciones, la segunda bestia de la tierra. Y esto, según piensan muchos, da a entender que será un judío, porque al decir tierra se refiere a la tierra de Israel, que además esta bestia, si observamos en el versículo 1, solamente tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. A diferencia de la primera bestia que se compara con la ferocidad del leopardo, del oso y la fiereza del león, es decir, no se caracteriza esta segunda bestia por el mismo poder del anticristo, sino que se manifiesta inofensivo como un cordero. Este no viene como un dictador o un conquistador, sino que con su sutileza, con mansedumbre engañosa, se manifiesta a las personas. Sin embargo, hablará lo que el dragón le diga. Es decir, es un vocero de Satanás. Es enviado con autoridad para que adoren la bestia. ¿Y qué hará? Persuadirá por medio de palabras atractivas y engañosas para que adoren a la bestia. Los falsos maestros, los falsos profetas, por lo general, tienen este atractivo. Se muestran mansos, se muestran bondadosos, inofensivos. Ofrecen soluciones a los problemas de las personas. Desvían la adoración que Dios se merece. Y cuando abren sus bocas, Satanás habla. En aquel tiempo, ese tiempo de sufrimiento del mundo, ese sufrimiento profundo, se ofrecerá una solución a los problemas con una condición.
si solamente adoran a la primera bestia, al anticristo. El anticristo se encargará de manejar el poder político militar. El falso profeta se encargará de manejar el poder religioso, combinando la conveniencia política con esa pasión religiosa por medio de argumentos sutiles, convincentes y llamativos, y enfocará la segunda bestia, el falso profeta, la atención hacia el anticristo. Quienes sucumban a los engaños enfrentarán sin duda el juicio de Dios. Este es el personaje que miramos dentro del pasaje bíblico. Pero tenemos, en segundo lugar, el poder que tiene el falso profeta. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 12 al 14. Y aquí vamos a ver su autoridad, su poder. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con la señal que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y aquí nos encontramos con un poder o con una autoridad delegada de parte del anticristo. El versículo 12 nos habla de esto. El falso profeta tiene o ejerce una autoridad que ha sido delegada por el anticristo. Este poder será usado para dirigir la atención hacia la primera bestia. Se valdrán de esa herida mortal que fue sanada. Se valdrán de esa resurrección engañosa haciéndose semejante al Señor Jesucristo. Pero si observamos, lo más impactante es que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores y resucitó al tercer día, los representantes de su pueblo encubrieron el hecho y pocos creyeron, refiriéndonos a la resurrección del Señor Jesucristo. Lo taparon y pocos creyeron. Pero aquí, cuando Satanás envía a su gobernante del mundo y tiene una herida mortal y es sanada, muchos de la tierra y sus moradores adoran a la primera bestia, al anticristo. Y esto se cumple según dijo el Señor Jesucristo. Y esta es la condenación en Juan 3:19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:20 también nos dice que porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este usará su poder, también nos dice, para hacer grandes señales. La gente rechaza al Mesías, la verdad, pero toma la mentira de Satanás, que es llevada a cabo por el falso profeta, y dirige la atención y la adoración al anticristo. Y además de eso, ese poder que él tiene, usa para hacer grandes señales.
Esta es una imitación de los milagros del Señor Jesucristo. Todos los incrédulos estarán fascinados por dichas señales engañosas, rechazarán la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo y aceptarán un evangelio mentiroso que predica el falso profeta. Ahora, entre estas grandes señales, dice que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esto lo hará por varias ocasiones, con el propósito de impresionarlos, con el propósito de dirigirlos a someterse a la autoridad implantada en ese tiempo, desviando una vez más la mirada del Dios verdadero y sometiendo a los incrédulos al sistema demoníaco de esa época. Y vez tras vez caerán en la mentira y se dirigirán en adoración al anticristo, tomando lo falso y despreciando una vez más lo verdadero. Esto es rehusar creer en la verdad de Dios que es en Cristo Jesús, por lo que es una manera en que Dios envía su juicio. Creen a la mentira, desprecian la verdad. Y en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, escribe el apóstol. Y esto es juicio. Fíjese, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El poder del anticristo irá en aumento. La capacidad de engaño y persuasión para dirigir la adoración de parte del falso profeta también tiene la ira de Dios en aumento. Entonces mandará a los moradores de la tierra, nos dice el versículo, que hagan o le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. El mandato es a volcarse por completo a la idolatría. Un pasaje que puede darnos una idea es la adoración a la estatua de Nabucodonosor, allá en Daniel capítulo 3. Este rey que se hizo mirar como Dios, que hizo una gran estatua y pedían que se le adore. Y quien no la adorase, entonces moriría. En ese tiempo, será una idolatría a una escala global, la cual nunca se ha visto. Ya vimos en primer lugar el personaje del falso profeta o la segunda bestia. Ya vimos el poder y la autoridad, y ahora miraremos su plan y su propósito. Versículos del 15 al 18 de Apocalipsis capítulo 13. Y la palabra de Dios dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí encontramos un plan que tiene el falso profeta. Tiene un propósito. ¿Qué es lo primero que hace? Da vida a la imagen de la bestia. El versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esta imagen de la bestia será
muy diferente a cualquier otra imagen que se haya conocido en la historia de la humanidad, muy diferente a cualquier otra imagen que se haya adorado. Nosotros encontramos en el Salmo 115, hablando acerca de los ídolos, cuando el Salmo dice que los ídolos son de plata, son de oro, son de metal, y son obra de manos de hombres. Y 115, versículo 5, el Salmo dice: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Pero aquí, nuevamente se verá la manifestación del poder engañoso que se le da potestad al falso profeta para que infunda aliento de vida, o al menos haga creer que esta estatua tiene vida. Nosotros comprendemos que solamente Dios es capaz de dar vida. Sin embargo, hoy a través de medios robóticos o por medio de cualquier otro artificio tecnológico, se puede dar movimiento a un objeto inanimado, mostrando la apariencia de un ser vivo. La imagen se mueve, la imagen habla, la imagen se comunica como si tuviera vida. Y entonces, una orden, un mandato es dado. ¿Cuál es el mandato del versículo 15? Dar muerte al que no adore a la imagen. Esta orden o decreto se encuentra en manos de quien en un inicio se muestra con gentileza, el falso profeta, la segunda bestia. Y ahí encontramos que se pone una marca en la mano derecha. Entonces, encontramos el propósito, sus planes. Dan vida a la bestia, y quien no la adore, se le dará muerte. Es decir, el propósito de esta segunda bestia, si no adoran a la imagen del anticristo, entonces el propósito es acabar con quienes no adoran. En segundo lugar, se pone una marca, versículo 16, en la mano derecha o en la frente. Y dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y versículo 17, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí, el poner la marca nos habla de grabar en el cuerpo una marca o un tatuaje. En la antigüedad ese era un distintivo de propiedad de los esclavos. Y el falso profeta marcará a los no salvos. ¿Quiénes están en ese grupo? Pequeños y grandes, es decir, hombres de alto rango, de pequeño rango, de alto rango, ricos, pobres, libres, esclavos. Se les pone la marca en la mano derecha o en la frente. La marca mostrará que es un adorador, que es un seguidor del anticristo. El que rechace recibir la marca será ejecutado por no sujetarse a la norma malvada que imperará en ese tiempo en el sistema del mundo. Entonces, se pone la marca, ¿para qué? Con un propósito: que ninguno pudiese comprar ni vender, versículo 17, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. El ser marcado, para no caer en ideas fantasiosas o fantásticas, podría ser primero tener una marca externa o un tatuaje, luego estar en una base de datos por voluntad propia, en donde podrían ser identificados por huellas dactilares o reconocimiento facial o cualquier forma de reconocimiento biométrico que hoy conocemos. ¿En dónde?
las personas que están dentro de este sistema o de esta base de datos pueden funcionar en el sistema social, económico, de salud, si solamente se encuentran dentro de las condiciones dispuestas por el régimen totalitario del Anticristo. Un reflejo de este gobierno del Anticristo podríamos observarlo en el socialismo, donde hay control total del Estado en cada área de la vida en los ciudadanos de esos países. Alimentos, salarios, medicina, trabajos, educación, todo está controlado. Todos reciben una ración diaria, semanal o mensual de lo necesario para subsistir. Esto es llevado a cabo bajo un control estricto de parte de las autoridades gubernamentales. Así funcionan esos países socialistas. Pero en esa época será un gobierno de opresión global, con un control total a escala mundial, con el propósito de que se sometan en adoración al Anticristo, marcados con su nombre, identificados con su nombre o de acuerdo con el sistema. Serán un número más en la lista de los adoradores. A cambio de eso, podrán tener una vida, si se podría llamar vida a lo que tendrán. Si no están dentro de ese sistema, entonces sufrirán las consecuencias letales de ese gobierno. Sufrirán la muerte. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muchas especulaciones han habido a lo largo de los tiempos acerca del número de la bestia. 666, 666 es el número de la bestia. Esto nos dice que es el número de hombre. Varias descripciones bíblicas nos dan este número. Por ejemplo, el hombre fue creado en el sexto día. A los esclavos se les liberaba después de 6 años de servicio, según Éxodo 21:2. Los campos debían sembrarse solo por 6 años consecutivos, el séptimo descansaban. Mientras que el número 6 es el número del hombre, el número 7 es el número de la perfección, el número completo de Dios. Como el hombre no puede llegar a una perfección, es el número 6. Y la repetición del número 666 confirma la absoluta humanidad llena de pecado de la bestia. Así como la declaración que nosotros encontramos en Apocalipsis 4:8 e Isaías capítulo 6, versículo 3, donde dice Santo, 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 describe la absoluta santidad de Dios. Ahora, este es un misterio y esto todavía no se ha manifestado, entonces no debe preocuparnos. Porque solamente se sabrá con exactitud en el tiempo futuro cuando el Anticristo se manifieste. Y en ese tiempo la iglesia no se encontrará en la tierra. Lo que sí podemos observar es que vendrá un gobierno totalitario mundial y una falsa religión a cargo del Anticristo y el falso profeta, liderados por Satanás. Muchos cederán y se someterán a un sistema económico, religioso, de adoración a la bestia, pensando que así podrán preservar sus vidas sin saber que de esa manera quedarán expuestos a la ira y juicio de Dios. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11, fíjese lo que dice.
Y aquí está la retribución a los adoradores de la bestia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso es lo que sucederá con los seguidores y adoradores de la bestia que creyeron al falso profeta. Pero una pregunta surge también. Entonces, ¿qué sucederá con el anticristo y el falso profeta? Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La condenación está dada a los adoradores de la bestia, está dada a la bestia, a la primera bestia y a la segunda bestia, al anticristo y al falso profeta. Y Satanás también será lanzado al lago de fuego luego de que pasen los 1000 años y vuelva a engañar a los moradores del mundo. Como miramos dentro de lo que hemos estudiado en el capítulo 13, que Satanás es un imitador de Dios. Él establece una oposición con su sistema. El dragón, quien es Satanás, aparece como opositor al Padre. El anticristo, la primera bestia, aparece como opositor al Hijo. Y el falso profeta, la segunda bestia, aparece como opositor al Espíritu Santo. El falso profeta es quien actúa delante de la primera bestia, conduce a los hombres a que lo adoren y hace milagros y señales mentirosas con aparente poder. Como miramos, Satanás tiene esa trinidad maligna, constituida por el dragón, quien es Satanás, el anticristo, que es la primera bestia, y el falso profeta, quien es la segunda bestia. El anticristo surge de lo profundo del abismo. El Cristo surge o baja de los cielos. El Espíritu Santo conduce a la adoración de Jesús, del Cristo. El falso profeta conduce la adoración a la primera bestia, al anticristo. Satanás es quien está operando en un acuerdo conjunto con estas dos bestias y conforman su Trinidad. Satanás es un imitador de Dios y establece un sistema de oposición que está en lugar de Dios, o se pone en lugar de Dios y está contra Dios. De todas maneras, nada escapa del control de Dios, que conduce todo el cumplimiento de sus designios. Apocalipsis, capítulo 17, versículos 15 al 17 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios, versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar
lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Nada escapa del control y del poder soberano de Dios. La palabra de Dios no está puesta para especulaciones infructuosas que lleven a discusiones sobre detalles. El propósito es más bien dar advertencia de lo que sucederá al mundo incrédulo, que rechaza al Señor y se somete, ama al sistema del mundo, que está liderado por Satanás. Hoy en día, muchos se someten al mundo, al sistema del mundo, aman el sistema del mundo, en donde primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, nos dice que no amemos o que no ame el hombre al mundo ni al sistema del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese sistema es un sistema satánico, un sistema de condenación. Y si alguien muriese en este tiempo, sometido al mundo, viviendo para el mundo, dentro de ese amor al mundo, entonces condenación le espera. Pero también lo que hemos visto es un desafío a los cristianos para que lleven una vida de santidad y evangelizar a los que no conocen y no tienen esperanza de vida, sin saber que van a la condenación. Ese es el propósito que el Señor nos pone a cada uno de nosotros en este mundo, a que comuniquemos la verdad, únicamente la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que salva, eso es lo que da una vida eterna junto a Él. No sometidos a la autoridad del mundo, sino sometidos a la autoridad de Dios. Quien se somete a la autoridad del mundo tendrá una separación de Dios. Quien se somete a la autoridad de Dios tendrá una vida eterna junto a Dios. Quien cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Esas son las condiciones. Eso es lo que comunica el Evangelio del Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha puesto su confianza en la persona del Señor Jesucristo, si se ha arrepentido de su pecado, entonces una vida espiritual le es entregada y un acceso al cielo por la eternidad le espera. Pero si constantemente ha estado rechazando o rehusando recibir ese regalo que Dios le ofrece a través de la persona del Señor Jesucristo, entonces una condenación le espera. Pero hoy puede tomar una decisión de vida o muerte, una decisión que le enfoca o le lleva a la eternidad junto a Dios o una eternidad de tormento, separado de Dios. Dos caminos solamente tiene. Tome el de vida. Amigos, hermanos y familiares, todos ustedes, que el Señor les bendiga. Y continuaremos con este estudio la próxima semana, si el Señor no viene antes. Bendiciones.